Este es el hospital donde yo trabajo, es un hospital de cuarto nivel. Tenemos un área de influencia de más o menos 3.500.000 habitantes y estamos en el trabajo pues en la unidad de ACB con un nuevo dueño que ahora somos pertenecientes de Steward Colombia. No tengo conflictos de interés para esta charla. Algunas de las diapositivas fueron cortesía de Neurólogos Vasculares de México y de Colombia. Vamos a hacer un pequeño índice en el cual vamos a ver la relación que existe de la fibrilación auricular con la enfermedad vascular cerebral y luego nos aproximaremos en las recomendaciones de anticoagulación en el manejo de ACV para posteriormente hablar de cuándo iniciar anticoagulantes orales y si es recomendable o no hacer el puenteo con heparinas. Entonces, como todos sabemos, el mecanismo del infarto cerebral está dado por la oclusión de gran vaso en un 25% y el cardioembolismo en un 20%. Tal vez esta charla va a estar orientada hacia el ACV cardioembólico, dado que pues, es en aquel que hacemos esta prevención con anticoagulación. El 25% pertenece al pequeño vaso y a otras causas el 5%, aunque se cree que esto puede disminuir inclusive hasta el 3%, dado que tenemos una falta de estudio en los pacientes con ACV. Entonces, bien, ¿cómo sospechar un paciente que tiene un infarto cardioembólico? ¿Hay alguna clave diagnóstica desde el punto de vista clínico o tenemos que esperar a la imagen para saber si este paciente tiene un infarto o no cardioembólico o tenemos que esperar un holter que nos diga o un monitoreo prolongado que nos diga que mi paciente tiene presencia de fibrilación auricular? Entonces, tal vez esto no es tan real. Sí tenemos una clínica para guiarnos y poder iniciar o hacer una premisa diagnóstica de un paciente con un cardioembolismo, a pesar de que no vayamos directamente a hacer una anticoagulación. Entonces, estos pacientes tienen unos síntomas desencadenados por Valsalva. Sus síntomas son fraccionados, es decir, podemos tener presencia de afasia sin hemiparesia o tener un síntoma cortical aislado, podemos tener una hemianopsia aislada. Inicialmente tenemos un déficit súbito máximo. Uno cree que el paciente que tiene un mecanismo cardioembólico, su déficit súbito lo hace en las primeras horas y posterior a eso no debería empeorar. Tiene múltiples infartos en diferentes territorios, por lo general de ellos el sintomático es el más cortical y tiene una alta tasa de transformación hemorrágica. Entonces uno pensaría, uy, si tiene alta tasa de transformación hemorrágica, ¿cómo lo voy a anticoagular? Es decir, ¿haría yo más daño a mi paciente? Vamos a tratar de dilucidar esta pregunta a través de la charla. Entonces recuerden, esta clínica se presenta tanto para fibrilación no valvular como para fibrilación valvular, ahí sí no tenemos ninguna diferencia clínica. Entonces, esta fibrilación auricular, ya sabemos, es una enfermedad o una arritmia cardíaca sostenida más común y aumenta el riesgo de manera independiente, ¿sí?, de presentar un ACV o un tromboembolismo sistémico. ¿Qué hace que la FA sea un panorama bastante abordaje en el agudo? Como ya lo vimos con el doctor Betancourt, podemos tener fibrilación auricular como causa de un ACV, pero también podemos tener un SB o un ACV como causa de una fibrilación auricular. ¿Y cambia el contexto de anticoagulación? Realmente no. Ya vamos a ver que la asociación de fibrilación auricular, ya sea conocida previa al evento o que se desarrolle posterior al evento cerebrovascular, es igual de tratable y es igual de prevenible y genera inclusive un poco más riesgo de complicación o de recurrencia del paciente con infarto. Recordemos que la fibrilación auricular ocasiona 1/3 de todos los infartos cerebrales y es la principal causa de los infartos embólicos. Aún no así para aquellos pacientes en los cuales el mecanismo sea una cardiopatía atrial, que si bien todos los estudios han sido negativos, probablemente hay otros mecanismos que están ligando la presencia de la ACV. Entonces, un paciente que no tiene tratamiento o que no tiene un tratamiento de prevención secundaria representa más o menos uno de 20 pacientes el riesgo aumentado de presentar un ACV anualmente. Entonces, si vemos bien, los pacientes que tienen un año de mortalidad dado por fibrilación auricular, ya sea no valvular o valvular, oscilan un 70%. Entonces, a estos pacientes son a los que deberíamos tener una estrategia de prevención adecuada, ya sea con anticoagulación temprana o tardía, dependiendo de lo que yo considere de mi paciente, dependiendo de lo que nos muestre la evidencia, porque si bien podemos inclusive tener pacientes con AIT, infartos silentes, que van a empeorar, ¿sí?, en un 7% anual e inclusive estos pacientes desarrollarán o pueden desarrollar deterioro cognitivo cuando no tenemos estrategias terapéuticas deseadas o adecuadas.
Y entonces, ¿cuántos pacientes disminuiríamos si intervenimos tempranamente esta recurrencia del infarto por ACV o si hacemos algo en la manera aguda cuando tenemos a nuestro paciente hospitalizado? Tenemos que el 15 al 20% se relacionan directamente con la presencia de fibrilación auricular, pero de estos, entonces, reduciríamos el riesgo anual en un 64%, que bien podríamos intervenir alrededor de unos 250,000 pacientes si tuviéramos una estrategia medicamentosa o terapéutica adecuada. Eso quiere decir que si tenemos pacientes elegibles para anticoagulantes directos, más o menos alrededor de 95,000 pacientes serían potencialmente prevenibles. Hablando entonces así de la magnitud del problema, ¿qué pasa en el evento agudo? Es decir, esto lo sabemos de todos los eventos crónicos, pero ¿qué pasa en el agudo? ¿Cuál es el riesgo de que mi paciente a las 48 horas empeore o a los 14 días presente un nuevo evento porque no tenga una estrategia terapéutica adecuada o porque sencillamente la tenga, pero no haya una adherencia o la tenga y finalmente termina siendo una ACV recurrente? Entonces, en el International Stroke Trial nos informaron que más o menos el 4.8% de los pacientes tiene una ACV recurrente en los primeros 2 días. Entonces, si quisiéramos interpretar esa luz, esa evidencia es, entonces todos los pacientes en los primeros 2 días deberían estar anticoagulados. Esa sería la mayor estrategia. Esos pacientes no tendrían conversión hemorrágica. Si dijimos que el paciente con conversión o con ACV cardioembólico tiene mayor riesgo de transformación hemorrágica, a quienes sí voy a anticoagular y a quienes no. ¿Cuándo lo voy a iniciar? Otros sugieren también que este riesgo de recurrencia oscila entre el 0.4% al 1.3% por día en los primeros 7 a 14 días. Entonces, definido por esto, realmente sabemos que los primeros 14 días son los críticos para tomar una decisión de un manejo de anticoagulación en el paciente con ACV. Entonces, ¿cómo clasificamos la fibrilación auricular en presencia de ACV? Tenemos historia de FA conocida con historia de FA no conocida. Aquel paciente que no tiene historia de FA, le sucede el infarto cerebral, realizamos una monitorización y no tenemos presencia de FA. Probablemente este paciente se nos sale de la estrategia, pero hay que recordar que en estos pacientes tenemos en una sola bolsa el que no tiene historia y el que no se le ha podido detectar, que finalmente es una FA que probablemente está oculta y que no hemos podido detectar. En estos pacientes tal vez no haya al día de hoy una recomendación para anticoagular sin presencia de esta fibrilación, pero tenemos la presencia de fibrilación auricular en las cuales detectada después del infarto. Como les dije, no cambia la conducta terapéutica, lo único que sí podemos saber, como ustedes ya lo vieron en la parte del síndrome corazón-cerebro, es que estos pacientes tienen en ese momento, por toda la cascada que hay de mecanismos inflamatorios, mayor riesgo de hacer recurrencia por la FA detectada o desencadenada posterior al evento del ACV. Y el otro gran rubro de pacientes son aquellos pacientes que tenemos una fibrilación auricular conocida con una falla terapéutica o con una mala adherencia o sencillamente que el anticoagulante no fue escogido adecuadamente, pero no hizo la protección adecuada. Y a ellos los conocemos como la fibrilación conocida previa al infarto. En cualquiera de los casos, la conducta terapéutica es anticoagular. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo es lo más seguro? Las primeras 48 horas, los siguientes 14 días, el tercer día, la ley del 1-3-6-12, la ley del 1-2-3-4. ¿Cuál sería mi guía terapéutica para hacer en estos pacientes? Pues bien, yo tengo que poner en una balanza el riesgo en el riesgo en el cual se va a volver a presentar una ACV y la eficacia y la seguridad con la cual yo voy a anticoagular a mi paciente. Entonces, si vemos que nos reportan en las primeras 48 horas o en los primeros 7 días, todo paciente que tiene una ACV tiene un riesgo de recurrencia mayor que el sangrado intracerebral. Entonces, esa es la primera primicia. Sí, claro, hay riesgo de que sangre intracerebral, sí, pero su riesgo de recurrencia es mucho mayor que su riesgo de sangrado. Entonces, por esa parte, deberíamos inclinar la balanza a tener una anticoagulación temprana, si es el caso. Pero ¿quiénes van a sangrar más y quiénes van a sangrar menos dentro del rubro de los pacientes cardioembólicos? Se cree que el paciente que obviamente va a sangrar más es el que ya tiene una transformación hemorrágica preestablecida, sea sintomática o no, y se aumenta este riesgo para los pacientes que tienen una transformación hemorrágica sintomática. Entonces, ¿cuándo vemos la anticoagulación? ¿Bajo qué evidencia estamos tomando nosotros estas decisiones? Sabemos que el uso de anticoagulantes, ya sea
inhibidores de vitamina K o heparinas aumentan el riesgo de sangrado tanto que pueden borrar el beneficio. ¿Eso sería cierto o no? Realmente no lo es. Lo que sí sabemos es que el uso de heparinas en las primeras 48 horas, utilizándolas en terapia puente, podrían empeorar la transformación hemorrágica sin mejorar o sin prevenir el riesgo de recurrencia. La segunda primicia es, el uso de anticoagulantes directos tiene un riesgo de sangrado menor que los inhibidores de vitamina BK y eso es cierto. Es decir, que la terapia que deberíamos utilizar o aquella terapia que más recomendable está, que tiene menos tasa de transformación hemorrágica, pues son aquellos que tenemos anticoagulantes directos. Aún así, sabiendo que ellos han demostrado no inferioridad, sabemos que hay pacientes no elegibles para anticoagulantes directos y los estudios que tenemos para tomar decisiones de cuándo iniciar están basados sobre los anticoagulantes directos. La tercera primicia es todos los estudios pivotales de anticoagulantes directos no se evaluaron anticoagulación en el periodo agudo. Todos los iniciaron después de los 14 días. Hay solo uno, que es un subgrupo del RELAY, que inició su anticoagulación a los 7 días. Sin embargo, eso ya no se considera un periodo temprano, porque como vimos, las primeras 48 horas es el periodo en el cual el paciente tiene más riesgo de presentar un nuevo evento trombótico. Sin embargo, hay estudios que muestran un perfil apropiado para el uso de los anticoagulantes directos en el periodo agudo. Sí, todos estudios ya vamos a ver, son estudios observacionales de cortes grandes, pero estudios observacionales y es en lo que se han hecho la recomendación a través de un consenso de expertos. Y todos los estudios no son no aleatorizados, menos uno que voy a mostrar al final, que es un estudio recientemente publicado, el Timing, en los cuales no tenemos una manera de saber si con todos sus sesgos, ya sea de selección, no podríamos tener un adecuado evidencia. Entonces, aquí tenemos una tabla de resumen de los estudios en los cuales se han hecho los consensos o las guías y las reuniones de los expertos. Tenemos el Samurai NBAF, tenemos la publicación de Wilson y además tenemos la publicación del ROAF con anticoagulantes directos. ¿Qué es lo que nos hablan aquí? Entonces, prestemos atención en la recurrencia del infarto o del ACV. Casi todos tienen un porcentaje de recurrencia, ¿sí? Y esto es para los primeros 14 días, aunque se hizo seguimiento a 3 meses, entre 5.7 a 7.8%. Entonces, mi paciente oscila más o menos, sabemos que en un riesgo de 3 veces más del que no tuviera el evento isquémico. ¿Cuál es el riesgo de que mi paciente sangre? Este es un riesgo totalizado anual, es decir, si mi paciente tiene un riesgo de sangrar, el que menos tiene va a estar en un 0.6% y este es el único dato combinado que tenemos para DOACs y para inhibidores de vitamina BK y el paciente que más va a sangrar va a tener una tasa de presentación de más o menos un 11.3% al año. Visto de otra manera, entonces comparémoslo en un esquema de barras. ¿Qué está sucediendo más? Está sucediendo más el riesgo protrombótico, inclusive el embolismo sistémico, que el paciente que tiene una transformación hemorragia o una hemorragia intracraneana, ya sea del sitio o una hemorragia remota. Si podemos ver, lo que más sucede, ¿sí? Es una recurrencia. Luego, anticoagular es seguro. El problema es cuándo lo hacemos y bajo qué diagnóstico o bajo qué criterios lo hacemos. Y entonces, ¿qué nos dicen las guías internacionales? Las guías internacionales no brindan actualmente una recomendación sobre el momento específico de anticoagular guiado por algún criterio. Solamente nos dice que debemos anticoagular. ¿Cuándo nos dicen las guías estadounidenses que debemos anticoagular? Que debemos hacerlo con anticoagulantes orales a los 14 días. Sin embargo, como vimos, este es un periodo ya muy prolongado porque en ese momento ya estaríamos teniendo al paciente oscilando entre un 5.3% y un 7.7% de recurrencia. Las guías europeas nos recomiendan una regla del tamaño del infarto y de allí es donde viene la recomendación de la ley de Diner de anticoagular según el tamaño de infarto y la severidad del mismo, teniendo 1, 3, 6 o 12 días, basándose únicamente en consenso de expertos. ¿Listo? Y las guías del Reino Unido recomiendan retrasar la anticoagulación durante 14 días. Entonces uno aquí se pone a pensar si efectivamente tendríamos que decirle adiós a la ley de Diner o si podría ser una ley aplicable para nuestros pacientes. ¿Qué nos dicen las recomendaciones de la ACCP del americana? Nos dice que un paciente que tiene FA y ACV se sugiere no utilizar de manera temprana anticoagulación, ya sea con heparinoides o con inhibidores de vitamina K.
¿Listo? O sea, en menos de 48 horas esta terapia no sería una terapia adecuada. Y en pacientes que tienen FA y ACV agudo, que no presenten ninguna contraindicación, se recomienda siempre el inicio de anticoagulaciones orales a largo plazo como prevención secundaria. Y en pacientes en los cuales se sugiere que la anticoagulación se inicie, normalmente la recomiendan en las 2 semanas posteriores al evento agudo. Y siento yo que hoy en día esa no es la práctica que estamos haciendo. Pero ¿qué nos dicen las guías europeas para el 2020? Nos recomienda igual, la prevención secundaria debe hacerse con anticoagulantes orales. Idealmente recomienda anticoagulantes directos sobre los anticoagulantes inhibidores de vitamina BK. No recomienda el uso de parinoides y en pacientes que tienen una FA que presentan un infarto cerebral agudo o una ACV, no recomiendan tampoco la utilización temprana en las primeras 48 horas. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros pacientes que tienen una fibrilación auricular detectada después de un infarto cerebral o una fibrilación ya conocida? Vamos a ver que vamos a reiniciar una anticoagulación, o oficialmente lo que nos dice la literatura es que podemos tener un criterio de una anticoagulación en función de las 3T, y yo puse en función de las 3T porque me parece una manera fácil de recordarlas: tiempo, transformación hemorrágica y tamaño del infarto. Siempre que voy a anticoagular a mi paciente tengo que ver esas 3 variables para poder tomar una adecuada decisión. Entonces, dependiendo de la severidad que tiene el infarto o de la gravedad que tiene el infarto cerebral, definida esta o cuantificada esta por la escala NIHSS. El paciente que tiene una AIT tiene se puede iniciar, inclusive ellos hablan de 24 horas, o sea, el primer día, en los cuales se detecte pues, que no haya presencia de una hemorragia cerebral. Si el paciente tiene una ACV leve, se puede iniciar en los 3 a 5 días primeros después del evento cerebral. En los que tienen un ACV moderado, es decir, una NIH de 8 a 16, de 5 a 7 días posterior al evento, y en aquellos pacientes que tienen una ACV grave, es decir, mayor de 16 por escala de NIHSS, la recomendación es los 14 días posteriores. Es decir, que allí estaríamos acogiendo recomendaciones de guías y para todo lo anterior no estaríamos tan de acuerdo, o la ley de Diener no estaría tan de acuerdo en retrasar esa anticoagulación. En cuanto a la gravedad y en cuanto al volumen, entonces no solo vamos a tener en cuenta la gravedad, el tamaño, sino el volumen. Si tenemos pacientes con AIT, pues no vamos a tener volumen en una imagen, por ende, y lo mismo, solo hay que descartar hemorragia. Si tenemos un infarto cerebral pequeño definido como menor de 2 centímetros cúbicos, la anticoagulación se recomendará hacer más allá de los 3 días. En un infarto cerebral moderado, la recomendación es hacerlo que vaya entre 2 centímetros cúbicos a 30 centímetros cúbicos. La recomendación es esperar hasta el 6º día o hacerlo más allá del 6º día. Y en aquel infarto extenso, más de 30 centímetros cúbicos, la recomendación es hacerlo más allá de los 12 días. Y en cuanto a la transformación hemorrágica, ¿cuáles son las variables? Entonces tenemos infarto ya sea hemorrágico, ¿sí? O una transformación tipo 1 o 2 que sea pequeña o petequial confluente, hemorragia intraparenquimatosa tipo 1 que es menor de 1/3 del territorio infartado y hemorragia tipo 2 que es mayor de 1/3. Más o menos varía los mismos días. Aquí ya eliminamos para las primeras 48 horas y la única recomendación que nos hacen es cuando un paciente tenemos transformación hemorrágica, debemos iniciar el mínimo son 6 días, teniendo en cuenta que esta transformación sea petequial. El máximo de 12 a 28 días. Y si ustedes notan, 12 a 28 días es un lapso muy grande, pero lo que más o menos se establece según esta ley es que uno tenga más o menos 6 días estables de hemorragia para poder iniciar en la transformación hemorrágica más grave, que sería más de 1/3 del territorio infartado. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen el inicio temprano de la anticoagulación? Que tenga un NIH bajo, que tenga un infarto pequeño, que tenga un alto riesgo de recurrencia como un trombo intracavitario. Prevalece tratar el trombo ante que pueda tener una recurrencia del infarto, que no tenga necesidad de gastrostomía ni ninguna intervención quirúrgica, que no tenga necesidad de intervención carotidia, que no tenga transformación hemorrágica, que clínicamente el paciente esté estable, es decir, que no deteriore 4 puntos en su NIHSS, que sea un paciente joven, le da uno
un punto de poder iniciar más temprano y que tenga una presión arterial controlada. Y esta meta idealmente debería ser por debajo de 120, pero es aceptable tenerla por debajo de 130 la tensión arterial sistólica. ¿Y cuáles no favorecen? Pues todo lo contrario a lo que ya dijimos que favorece un infarto extenso, que haya necesidad de una gastrostomía o una cirugía mayor, que haya requerimiento de intervención carotidia, que el paciente esté clínicamente inestable. Entonces, tal vez es una conjunción de varios factores lo que nos lleva a tomar una decisión de una anticoagulación en el ACV. Y bueno, dijimos que hasta aquí la ley de Diner era la más utilizada y que esta era la manera como íbamos a definir la anticoagulación en nuestros pacientes. Pero si bien para este año, en el 2022, pudimos ver que se hizo otra nueva ley, otra nueva regla, que era la ley del 1, 2, 3, 4. ¿Y esto qué es lo que quiere? Acortar el periodo para hacer una anticoagulación mucho más temprana. Aquí se tomaron pacientes del Samurai, pacientes del Relax, todos con anticoagulantes directos. Ninguno de estos pacientes fueron llevados a inhibidores de vitamina K ni a heparinoides, por lo tanto no tenemos información adecuada para iniciar en estos pacientes tempranamente, pero lo que nos plantean los autores es que dependiendo de la severidad del infarto, podríamos iniciar mucho más temprano. Con un infarto moderado no estaríamos sobre los 3 días, estaríamos sobre los 2 días. Con un infarto severo no estaríamos postergándonos hasta los 12 días que habíamos hablado en la ley de Diner, sino al cuarto día sería una eventualidad poder iniciar una anticoagulación. Esto hay que tomarlo con pinzas. Recuerden, no es un estudio que haya sido clínicamente aleatorizado, es un estudio que tomó pacientes de cortes de otros estudios y que solamente nos evalúa el escenario de DOACs. No nos evalúa transformación hemorrágica y no tuvieron incluidos pacientes que hayan tenido transformación hemorrágica ni un brazo separado con hemorragia intracraneal. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos hoy en día con una evidencia fuerte? Para la publicación de hace 3 meses salió el TIMIN en el cual nos dice, no, sí se puede anticoagular, pero aquí lo que nos demostraron fue no inferioridad. ¿Y qué nos dice? Pues un margen de no inferioridad de 3% en el cual están de acuerdo o están a favor, o el estudio encontró estar a favor de un inicio de una anticoagulación temprana, definida como menor de 48 horas. Y vemos que el desenlace como tal de todos los eventos, ya sea embolismo sistémico, hemorragia intracraneal y recurrencia del stroke, era mucho menos presente, con una baja significancia estadística, pero era mucho menos presente en los pacientes que tenían un inicio temprano de anticoagulación. Esto es lo que viene. Realmente no tenemos hoy en día otro estudio clínico aleatorizado. Todos estos trials, el ELAN, el Optimus, el STAR, van a estar más o menos alrededor del año 2023 sus resultados. Ayer en última actualización, el último solo actualizado en agosto de 2022 actualizó sus publicaciones y no tiene todavía resultados parciales para la página de Clinical Trials. ¿Qué valoraron estos o qué nos van a responder? Pues miren, nos van a responder dos grupos, un grupo temprano menor de 4 días y otro grupo tardío que va a estar entre los 7 a 14 días, pero ellos, a diferencia del STAR, que es el único que tiene otro rango por horas de inicio de anticoagulación que no ha sido valorado en ningún otro estudios previos, lo que nos van a demostrar es desenlace secundario de hemorragia isquémica y también embolismo sistémico. Es decir, vamos a comparar más o menos lo que ya tenemos hoy en día, pero a través de un estudio clínico aleatorizado. Tal vez allí podremos tener algunas respuestas adicionales. Por último, tenemos aquí este estudio en el que nos muestra qué pasa si yo hago o no hago el puenteo con las heparinas. Entonces, hay ya mucha literatura a favor de no hacerla, porque lo que pasa con el puenteo de las heparinas es que hay un mayor riesgo de hemorragia intracraneal, dado un hazard ratio de 2.74, y no previene el hecho de que yo ponga a mi paciente tempranamente en heparinas porque a lo mejor no lo quiero poner en inhibidor de vitamina BK o no tengo el anticoagulante directo. Esto no mejora la recurrencia del infarto. Entonces, si empeoramos la terapia puenteo con la hemorragia intracraneal sin mejorar la recurrencia del infarto. Y en ACV hemorrágico, 2 diapositivas solamente que les traje de ACV hemorrágico, porque tal vez el 80% de lo que vemos es un ACV isquémico, pero en ACV hemorrágico, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la necesidad de tratar un paciente de ACV hemorrágico? Pues bueno, son aquellos que presentan complicaciones por el mismo anticoagulante o aquellos que hacen un ACV hemorrágico y se les detecta una fibrilación auricular, es decir, tienen la necesidad concomitante de anticoagulantes directos.
Entonces, lo que nos dice la literatura es que tal vez estamos en un lío de guerreros y comparan más o menos la decisión con lo que pasó en el estrecho de Messina, en el cual Odiseo tuvo que tomar la decisión entre salvar a Escilao a Caribdis. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a favor de que nuestro paciente presente un tromboembolismo o irnos a favor de que nuestro paciente presente una hemorragia. O sea, ¿cuál es la decisión que vamos a prevenir? Lo que sí podemos saber es que los pacientes que están bajo o que requieren una utilización de nuevos anticoagulantes directos, ¿sí? Van a tener un riesgo mayor de presentar un evento isquémico si yo no hago una terapia adecuada. Y más o menos ese riesgo, ¿hasta cuánto porcentaje va a llevar? Más o menos va a tener un riesgo de un 12.4% anual, el máximo riesgo para un paciente que no esté bajo la terapia de anticoagulantes directo a pesar de haber tenido una hemorragia intracraneal y que requiera un uso concomitante de DOACs. Pero ¿cuál es el factor específico en una hemorragia intracraneal para que mi paciente no empeore? Controlar las comorbilidades. La comorbilidad principal que se ha visto que empeora no es tanto el inicio de la anticoagulación, sino que mi paciente con hemorragia intracraneal está en un estado hipertensivo y al no tener una tensión por debajo de 140/80, este paciente tiene un riesgo aumentado de 3.5 veces de realizar una hemorragia intracraneana lobar. Entonces, ¿cuándo sería el tiempo óptimo para iniciar como tal la anticoagulación en el paciente con ACV hemorrágico? Esta fue una adaptación que hizo nuestros colegas del comité, la doctora Coral y el doctor Pablo, en el cual nos dicen, si usted tiene un evento isquémico o usted tiene un evento hemorrágico, perdón, primero evalúe la indicación. Posterior a eso, evalúe el ranking del paciente, evalúe si este paciente tiene una causa estructural, si este paciente realmente no es por un uso de anticoagulación, sino es una angiopatía amiloide y posterior a eso divida los grupos en dos, al que le tengo que evitar el tromboembolismo sistémico como una trombosis venosa profunda o aquel que tengo que anticoagular por una fibrilación auricular no valvular. En el caso de la fibrilación auricular no valvular, debo entonces ver si la hemorragia que mi paciente presentó es una hemorragia lobar o es una hemorragia no lobar. Si esta hemorragia es una hemorragia no lobar, idealmente este paciente debo ver el número de microsangrados que tengo presente en la resonancia o en la susceptibilidad en resonancia. Y entonces, si tengo más de 5 microsangrados, recuerden que la guía europea habla es de 10, pero en esta particularización hablan de 5 microsangrados, este paciente debe ser considerado para tener un cierre de auriculilla o hacer una manera quirúrgica para prevenir su fibrilación auricular o para tratar su fibrilación auricular. Pero si este paciente no tiene más de microsangrados, pues la preferencia es iniciar la anticoagulación con DOACs, ¿sí? Siguiendo el esquema que fue propuesto para transformación hemorrágica, cuando lo que en el menos días que se iniciaban eran los 6 días al infarto más leve o a la transformación hemorrágica más leve. Lo mismo más o menos funciona para trombosis venosa profunda, lo único que ellos nos dicen es que esto podría iniciarse más o menos considerando que si es una hemorragia con menos de 5 microsangrados, podría iniciarse entre las 4 a las 6 semanas posterior a una hemorragia intracraneal. Y entonces aquí ya se hace este periodo mucho más largo. Cuando uno revisa, por lo general, la indicación en hemorragias casi siempre esperar las primeras 4 semanas para reiniciar anticoagulantes, pero hay una propuesta de iniciarlas un poco más tempranas. Por último, para mensajes llevar a casa, ¿qué podemos saber con evidencia sólida hasta el momento? Si es ACV menor, puede ser seguro reiniciar la anticoagulación en los primeros 5 días, dado por la evidencia del estudio TIME. Si es ACV moderado o severo, reiniciar entre 5 a 14 días. Si es un paciente que tiene un infarto cerebral con fibrilación auricular y es sin valvulopatía, pues preferiblemente siempre anticoagulantes directos. Si tiene contraindicación para anticoagulantes o tiene más de 5 microsangrados, idealmente escoja opciones intervencionistas. Y por último, siempre estos pacientes deben tener un manejo interdisciplinar y a lo mejor una consultoría con neurólogo vascular. Muchas gracias. Espero en un futuro tengamos una opción más clara para nuestros pacientes.